Muy buenos días, mis amados. Espero que se encuentre bien. Es un gusto reencontrarnos en estas Amanecer con Jesús. Solamente quiero preguntar si se escucha, hermana Lupita, si se escucha el micrófono. ¿Sí? Nada más póngame allí la manita hacia arriba. Sí, sí. Ok, gracias. A veces uno no sabe si se escucha o no, pero gracias, Escucha, gracias porque nos buenos escuchamos. días. Buenos días, muy buenos días. Vuelvo a mencionarlo, es un gusto reencontrarnos en estas mañanas para tener un encuentro especial con nuestro amante Salvador. Son momentos que podemos pasar juntos como familia, espiritualmente, y de esa manera poder retomar nuestra vida espiritual, nuestras disciplinas que nos llevan a una relación más plena y total con nuestro amante Salvador. Quiero agradecer la constancia, quiero agradecer conectarse en las mañanas. Sé que podremos estar haciendo cualquier otra cosa más que estar aquí, pero hemos decidido lo mejor. Hemos decidido lo primero, lo segundo y lo último, que es pasar tiempo con nuestro amante Salvador. El título de la reflexión de esta mañana le he puesto Cuando Dios parece haber guardado silencio. Y vamos a encontrar que cuando hablamos de la oración, muchas veces nuestras oraciones pareciera ser que no son respondidas. A veces pareciera ser que oramos constantemente una y otra vez por algo en especial. Y pareciera ser que Dios cierra los oídos a nuestro clamor. Es por eso que en medio de las reflexiones de esta disciplina espiritual, tenemos que aprender y comprender o recordar por qué a veces el Señor guarda silencio o qué hay detrás del silencio que el Señor pone delante de nosotros. Así que para poder entrar a la reflexión de esta mañana, quiero invitarte ahí donde tú te encuentras, que inclines tu rostro, oremos para ponernos en las manos del Señor y entonces poder ir al estudio de la palabra de esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir los ojos y comenzar las actividades de este último día de la semana. Porque nos permite, Señor, el poder reunirnos de manera virtual en las diferentes ciudades, lugares que nos encontramos a la distancia, pero unidos en un solo propósito, aprender y crecer en ti. Señor, queremos pedirte que al abrir tu palabra, al escudriñar en ella, y al tomar este tema, Señor, que a veces es incómodo porque como seres humanos nos gustan las respuestas inmediatas, que al estudiar acerca de los silencios que hay, podamos comprender que tú tienes un plan mayor en medio de las situaciones que pasamos cotidianamente. Bendice a aquellos que estamos ingresados en esta plataforma de Zoom. Bendice a aquellos que lo verán posteriormente, Señor, y bendice a nuestros hermanos que se conectarán también posteriormente. Sé con nosotros, guíanos en el suyo esta mañana y que podamos aprender a escuchar tu dulce y tierna voz que nos habla. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a mencionar, siempre es lindo cuando solicitamos algo y podemos tener la respuesta en el momento preciso que nosotros lo deseamos. No siempre son buenas las esperas. Como seres humanos no estamos habituados a esperar, al contrario, nos gustan las respuestas inmediatas, nos gustan las respuestas que surgen después de un clamor y tú como padre o como mamá te vas a dar cuenta que cuando estás hablando con tus hijos y pides algo, te gusta que la obediencia sea como inmediata, inmediata. Nos encanta que cuando nosotros damos alguna indicación como papás, cuando damos alguna indicación como esposos, como esposa, cuando damos una indicación como jefes del área de trabajo, o damos cualquier tipo de indicación, esperamos que la respuesta sea contundente, inmediata, presta, precisa y concisa. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta no llega? ¿Qué pasa cuando tú pides, clamas, y simplemente pareciera ser que hay un silencio incómodo en el cual no hay la respuesta que tú estás deseando en tu corazón?
Eso es justamente lo que podemos encontrar en el capítulo 13 del libro de los Salmos. Y quiero llevarte conmigo allí a tu Biblia. Lo he mencionado en otras ocasiones, no importa si tienes tu Biblia de manera física, si tienes tu Biblia de manera digital. La intención es que tú vayas a tu Biblia y podamos analizar este texto que vamos a poner como plataforma el día de hoy para nuestra reflexión. Salmo capítulo 13, versículos prácticamente el Salmo completo, versículos del 1 al 6. Salmo 13. Así que vamos a nuestra Biblia, cojamos nuestra Biblia, vayamos a ella y leamos lo que el salmista David escribe en cuestión de las plegarias que pareciera ser que no son escuchadas. Dice el versículo 1: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora quiero llevarte a analizar y a pensar prácticamente en el primer versículo de este hermoso salmo. Es un salmo pidiendo ayuda, una plegaria pidiendo ayuda en medio de la aflicción. Nadie en este mundo se ha encontrado libre de entrar en momentos difíciles donde necesitamos clamar con más fuerza delante de Dios pidiendo su ayuda. Y en el Salmo 13, David plasma esa plegaria pidiendo ayuda. Y el versículo 1 abre diciendo: ¿Hasta cuándo, Jehová? Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque David sabe de lo que está hablando, lleva tiempo pidiendo, lleva tiempo clamando al Señor, y pareciera ser que el Señor ha cerrado los oídos al clamor de David. Por eso la pregunta: ¿hasta cuándo? Clamo de día y de noche, oro constantemente, confío en ti, no ceso de llevar mi clamor delante de tu presencia, no dejo de poner mi caso delante del trono de la gracia, pero pareciera ser que el omnipotente, el Dios altísimo, no se acuerda de mí. Y es allí donde entra la segunda pregunta del versículo 1: ¿me olvidarás para siempre? Mis queridos hermanos, es muy interesante cuando nosotros como seres humanos clamamos al Señor durante tanto tiempo y pareciera ser que el Señor se olvida de nosotros. Y es un clamor que seguramente en tu vida, en mi vida, así como en la vida de David, hemos hecho en algún momento: Señor, ¿te has olvidado de lo que te he pedido? ¿Te has olvidado de mis peticiones? ¿Te has olvidado de aquellas oraciones que constantemente elevo hacia ti pidiendo la intervención de lo divino en esa situación tan complicada que estoy pasando? Y pareciera ser que la respuesta del cielo no llega para nosotros. Se cuenta que una mujer esperaba durante meses una respuesta importante en una oración que le hacía diariamente al Señor. Oraba todos los días, pero no ocurría nada en la oración. Cada mañana se levantaba, abría su Biblia, estudiaba, oraba y se preguntaba a sí misma: Señor, ¿hasta cuándo vas a responder mi oración? Una noche, agotada, cansada, completamente decepcionada, dejó de pedir una respuesta concreta y simplemente le dijo al Señor: Señor, si no puedo entender lo que estás haciendo, ayúdame a confiar en lo que sí eres. Esa frase que esta dama formuló en su mente, diciéndole al Señor que le ayudase a confiar en quién Él era, cambió prácticamente la perspectiva de cómo veía
sus oraciones delante del Señor. La situación no cambió esa noche. No llegó la respuesta inmediata. No recibió lo que ella había pedido, pero sí cambió algo en ella. Dejó de medir el amor de Dios por la velocidad de las respuestas y comprendió que muchas veces el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Y eso es muy importante para nosotros porque nosotros debemos entender que cuando Dios no nos responde, no quiere decir que el amor de Dios no sea con nosotros. Y muchas veces lo podemos ejemplificar de muchas maneras. El apóstol Santiago menciona que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Y Santiago lo expresa de una manera muy categórica, diciendo, nos piden para sus propios deleites, sus placeres, y por eso no reciben. Y recuerdo cuando yo era un adolescente y un predicador llegaba a la iglesia donde yo asistía y hacía y presentaba un tema sobre la oración. Y él mencionaba que muchas veces, como cristianos, nuestras peticiones no están bien fundamentadas y no pedimos de manera correcta. Es por eso que a veces la respuesta de Dios se tarda en llegar y otras muchas veces Dios retarda su respuesta porque quiere que aprendamos la paciencia en medio de la espera. Pero este predicador mencionaba que en muchas ocasiones nuestras oraciones son tan simples y no son contundentes y explícitas delante de Dios que a veces la respuesta no llega. Y pone un ejemplo. Un hombre, un día, mientras él estaba en casa, se había puesto a reflexionar que lo que más le apasionaba era compartir el amor de Dios con otras personas. Así que él salía de la pequeña ciudad donde vivía y se trasladaba 4, 5, 10, 15 kilómetros a otras ciudades, perdón, para compartir esa bendita esperanza. Así que todos los días salía, caminaba. Ahorita que estoy recordando esa historia, recuerdo que el lunes que platicaba con mi hermano Noé, él me platicaba de las distancias que caminaba de noche allí para dar estudios bíblicos y en la noche oscura en medio de la montaña con una linterna caminaba. Este hombre hacía prácticamente lo mismo. Caminaba a largas distancias, se agotaba y un día entendió que había una necesidad contundente. Lo que él necesitaba era un medio de transporte. Y lo único que había para poderse transportar en el lugar donde él estaba eran las bicicletas. Así que un día le oró al Señor y dijo, Señor, tú sabes que me encanta dar estudios bíblicos, tú sabes que me apasiona compartir tu amor, pero necesito una bicicleta para moverme. Así que oró por varios días y la respuesta no llegaba. Hasta que un día le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no me respondes? Es una historia. Y en la historia se cuenta que Dios le habló en sueños y le dijo, sí, tú me has pedido una bicicleta, pero no me has dicho qué tipo de bicicleta quieres. Yo te puedo dar una bicicleta de pista, pero quizá no sé lo que tú necesites, o te puedo dar una bicicleta de montaña y quizás sea lo que no necesites. Dime qué tipo de bicicleta. Así que el hombre entendió y le dijo al Señor, Señor, tienes razón, mira, eh, necesito una bicicleta para compartir tu amor y la bicicleta que necesito es una bicicleta que pueda hacer todo terreno, que suba a la montaña, una bicicleta que sirva para la montaña. Pero la respuesta no llegaba y Dios le vuelve a decir, bueno, ya me dijiste que quieres una bicicleta de montaña, pero no me has dicho si la quieres con cambios o sin cambios, porque no entiendo no, más bien, no me has expresado la necesidad que tú tienes en cuestión de la bicicleta, si necesitas una bicicleta que sea más versátil o una bicicleta estándar. Así que el hombre se quedó pensando en la oscuridad de la noche, mientras él estaba acostado en su cama y dijo, Señor, tienes razón, dame una bicicleta para poder compartir tu amor, una bicicleta que pueda ser usada para la montaña, que tenga cambios, porque subo pendientes y sí es cierto, una bicicleta estándar me será complicada manejarla para llegar a los lugares que deseo llegar. Después de esa oración, la bicicleta no llegó. Así que el hombre decepcionado le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no me das la bicicleta? Y el Señor le dijo en un sueño a este hombre, sí, ya me pediste una bicicleta de montaña, que tenga cambios, pero no me has dicho de qué color la quieres. ¿Qué tal si yo te doy una bicicleta que sea rosa, una bicicleta que sea blanca y tu gusto es diferente?
Entonces el hombre quedó meditando en su sueño y le dijo al Señor, tiene razón, Señor. Da una bicicleta que sea de montaña, que tenga cambios y que sea de color oscuro para que la mugre se pueda camuflajar allí con la bicicleta. Y el Señor respondió su oración. Pero en medio de la espera que este hombre había tenido en el pedido que le había hecho Dios de la bicicleta, se dio cuenta que Dios responde las oraciones, pero no siempre nosotros tenemos la capacidad de dirigirnos al Señor de la manera clara y específica. Y en el proceso de espera, él entendió que Dios muestra su amor hasta en los más pequeños detalles. ¿Sí? En el capítulo 13 del libro de los Salmos hay una pregunta que se repite vez tras vez. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es una pregunta que surge en la mente tuya y en la mente mía. Una pregunta que cuando estamos orando constantemente al Señor en ciertas situaciones de la vida, preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo vas a permitir, Señor, este dolor que estoy pasando? ¿Hasta cuándo vas a permitir, Señor, que las cosas cambien? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a cambiar a mi cónyuge con estos malos hábitos que tiene? ¿O hasta cuándo, Señor, vas a tocar el corazón de mis hijos, de mi familia, de mis amigos? ¿Hasta cuándo, Señor? Y la pregunta misma que hace David, Señor, ¿me habrás olvidado para siempre? David, mis queridos hermanos, no está fingiendo fortaleza. Lo que está haciendo David es que está mostrando una realidad que él está viviendo en ese momento. Está herido, está confundido, está esperando y se atreve a llevar esas emociones delante del Dios Altísimo. Y esto es importante para ti y para mí en nuestra espiritualidad. Porque la fe bíblica no consiste en negar el dolor. Hay gente que menciona, si tienes fe, no tienes por qué sufrir. Si tienes fe, no tienes por qué pasar dolor. Si tienes fe, tienes que mantenerte firme en todo momento. Y no es cierto, porque aún en medio de la fe podemos dudar. Aún en medio de la fe podemos estar heridos. Aún en medio de la fe nuestras emociones pueden ser contrarias en la tristeza, en el dolor, en el llanto. Porque la fe bíblica no consiste en negar el dolor, porque el dolor es una realidad que vivimos todos los días. La fe consiste en llevar nuestro dolor a ese Dios maravilloso que tenemos. Hay momentos en los que podemos sentir que nuestras oraciones rebotan en el techo de tu casa. Podemos preguntarnos, Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? Y la Biblia nos enseña que podemos expresar esa angustia delante de Dios sin abandonar nuestra plena confianza en el Señor. Ahora, David pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? La espera, mis queridos hermanos, puede cansarnos espiritualmente. Porque estamos habituados a las cuestiones rápidas hoy en día. Queremos respuestas rápidas, queremos saber qué sucederá, queremos controlar nosotros nuestro propio futuro, pero en muchas ocasiones Dios utiliza la espera para enseñarnos lo que difícilmente podríamos aprender cuando la respuesta viene de manera inmediata. Y esto, la lección más importante es la dependencia de Dios. Oh, sí, mis queridos hermanos. La espera nos enseña a depender del Señor. Eh, Esto tenemos que poderlo entender, porque en la sociedad en la que nos desenvolvemos, donde tenemos comida rápida, programas rápidos, tenemos videos rápidos, donde las cuestiones son rápidas y veloces, la espera no nos gusta, pero la espera nos ayuda a entender quién es Dios y qué quiere Dios para nosotros. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de personajes que tuvieron que esperar. Abraham tuvo que esperar para hacer efectiva la promesa de que tendría un hijo con Sara.
José tuvo que esperar en medio de la esclavitud en Egipto, con Potifar, en la cárcel, a esperar a que se cumpliese la promesa de que sería un hombre extraordinario para dar salvación a las familias. Moisés tuvo que esperar el poder ser el instrumento divino para dar libertad a Israel. Tuvo que pasar 40 años en Egipto y 40 años en el desierto para después caminar por 40 años con Israel y así ver parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Los discípulos tuvieron que esperar la promesa del Espíritu Santo y nosotros también tendremos que tener momentos de espera. Y la pregunta no es, ¿cuándo Dios va a responder mi oración? A veces la pregunta más importante es, ¿qué quiere Dios formar en mí mientras yo estoy esperando la respuesta del Señor? Quiero llevarte a observar cómo es que el Salmo va haciendo ciertos cambios en la oración que David está mostrando. Al principio David dice, ¿hasta cuándo? Pero termina el Salmo diciendo, mas yo en tus misericordias he confiado. ¿Por qué? Porque las circunstancias aparentemente siguen siendo las mismas. Lo que cambió fue la perspectiva de David en cuestión de lo que Dios estaba haciendo con él. Pasó de contemplar el problema a contemplar el carácter de Dios. Y esto es una de las grandes funciones que tiene la oración en la transformación que tú y que yo necesito cada día. A veces, mis queridos hermanos, acudimos a Dios esperando que Él cambie nuestra situación. Y Dios comienza cambiándonos a nosotros en vez de cambiar la situación en la que nosotros nos encontramos. La oración no siempre elimina la prueba, pero puede darnos una nueva manera para poder atravesar esa prueba. Sin embargo, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que en la espera Dios puede hacernos crecer espiritualmente. Quizá uno de los momentos más profundos de la experiencia de una espera ocurrió con Jesús en la cruz. Cristo clamó cuando pendía de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó en carne propia la profundidad del sufrimiento que jamás nosotros podremos comprender plenamente. Sin embargo, en medio del sufrimiento Jesús permaneció fiel. Su aparente abandono que sentía por parte del Padre no significaba que el Padre hubiese dejado de amarle. La cruz, para los discípulos, para sus seguidores, parecía una derrota, pero estaba ocurriendo el mayor acto de victoria que jamás podría ver el ser humano a lo largo de la historia. Esto nos enseña algo extraordinario, mis queridos hermanos. Lo que parece silencio, desde nuestra propia perspectiva, puede estar acompañado de una obra profunda que Dios quiere realizar en nosotros. Nosotros como adventistas del séptimo día comprendemos que en medio del gran conflicto, la espera nos ayuda a entender que no todas las respuestas de Dios son inmediatas y visibles. Pero hay que recordar que en el contexto profético hablamos de un momento en el que tú vas a clamar al Señor y pareciese ver que no hay respuesta en el clamor que tendrás al Señor. Por eso tenemos que entender que del gran conflicto cósmico, la espera nos ayuda a desarrollar la confianza plena en el Señor, aunque nosotros no podamos percibir la respuesta inmediata como la deseamos. Job experimentó algo muy semejante. Y esta historia de Job que encontramos allí en el libro que lleva su nombre, nos muestra que Job comenzó a atravesar ciertas circunstancias complicadas, conflictivas, de dolor en su vida, sin saber lo que había detrás del gran conflicto.
Eso es interesante, porque mientras Job está sufriendo y aparentemente el cielo ha descargado su ira sobre él, había una lucha constante detrás de ello para manifestar la fidelidad de Job. Recordar ese capítulo 1 y capítulo 2 en la charla que tienen Dios y Satanás acerca de la fidelidad que tiene Job con Dios y cómo es que Satanás le menciona a Dios: Job te es fiel porque le has dado bendiciones, le has acercado y así cualquier persona puede ser fiel. Y es aquí donde Dios le dice a Satanás: ok, está bien, todo lo que tiene lo entrego en tus manos, mas no toques su vida. Y entonces, de un momento a otro, Job pierde todo, la esposa pierde todo, y en esa pérdida que él tiene, en el clamor que él tiene a Dios, Dios guarda silencio. Vas a encontrar que en los capítulos subsiguientes Job habla, Job ora, Job dice, los amigos dicen, y Dios parece guardar silencio hasta el capítulo donde Dios intercede, interviene más bien en medio del torbellino y cuestiona también a Job. ¿Por qué? Porque nosotros, mis queridos hermanos, también vivimos una realidad cósmica mayor que nuestras propias circunstancias inmediatas y debemos entender que a veces los silencios de Dios sirven para demostrar a otros que la confianza en Él siempre es antes que la respuesta que pueda venir. Ahora, quiero darte 5 consejos en qué puedo hacer cuando Dios parece guardar silencio. ¿Qué puedo hacer yo? Primero, sigue orando. No abandones la conversación con Dios porque todavía no hayas recibido la respuesta. Dos, sigue estudiando la Biblia. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda quién es Dios. Tercero, recuerda las respuestas que el Señor te ha dado con anterioridad. Haz memoria de las veces que Dios te ha sostenido, te ha mantenido y te ha respondido. Cuarto, no confundas el silencio con la ausencia del Señor. Dios puede estar trabajando aunque no puedas ver lo que el Señor está haciendo. Y cinco, confía en su carácter. Cuando no puedas comprender sus caminos, confía plenamente en el amor que el Señor te tiene en medio de las circunstancias. Y esta mañana quiero invitarte a que puedas memorizarte el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Job. Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en un sueño de muerte. Y esta mañana, en tu diario devocional, escribe: ¿qué situación estoy esperando que Dios resuelva en mi vida? ¿Qué evidencia tengo de que Dios ha sido fiel conmigo en el pasado y lo será en el presente y lo será en el futuro? ¿Y qué puedo aprender de Dios durante esta etapa que me toca esperar? Y en tus motivos de oración, hoy, mientras ores en tus momentos privados, presenta delante de Dios aquello que te preocupa y termina tu oración diciendo: Señor, aunque no sé todavía la respuesta, decido confiar en ti. Busca hoy, mi querido hermano, en el desafío a alguien que esté atravesando una situación complicada, difícil. No intentes darle una explicación de por qué Dios espera. Simplemente escúchalo, ora con Él y compártele la promesa de que Dios está actuando en su corazón. Y hoy decide decirle al Señor: aunque no comprendo lo que tú estás haciendo, confiaré en quién eres. No permitiré que una respuesta demorada destruya mi relación que ha sido construida contigo durante toda mi vida. Y no olvides, cuando Dios parece guardar silencio, no abandones tu oración. Tal vez no puedas ver su mano, pero puedes seguir confiando en su corazón y en la respuesta que Él tiene para ti. Así que, mis queridos hermanos, esta mañana no te olvides que a veces los silencios del Señor no son que Dios se haya olvidado, sino que es la demostración de lo que Dios quiere hacer en tu vida para que tu fe pueda seguir creciendo. Así que vamos a abrir el espacio
¿Alguien tendrá alguna petición por la cual podamos orar? ¿Alguien quiere que oremos por algún agradecimiento que tú quieras compartir con el Señor? Es el momento. Es el momento para que juntos podamos ir en oración ante nuestro Padre Celestial. ¿Alguien tendrá alguna petición? Oh, sí, pastor, Adelante, hermana por Lupita. mis, pues quiero, primeramente agradecerle por todo, por la salud. Me dolía mucho pero muchísimo mi hombro, mi brazo, y pues fui al doctor y oré porque no se me quitaba, pero el día de hoy duele menos y aquí estoy. Y quiero agradecer por mis diaconisas, que las ayude, las bendiga en su trabajo, en todas sus necesidades. Y por mi familia, por nuestra espiritualidad de mi hogar y de la iglesia. Y que seamos agradecidos con lo que nos da, aunque no nos da lo que pedimos, ¿verdad? Pero nos da lo que necesitamos. Gracias, pastor. Ok, hermana Lupita, gracias. ¿Alguien más quiere compartir alguna petición con nosotros esta mañana? Ok, nuestra hermana Anita menciona, buenos días, pastor. Sí, dar gracias a Dios. También pedir por mis hijos y por mi salud. Claro, Anita, estaremos hablando por tu salud. ¿Alguna petición más? Si no hay más, quiero invitarte allí donde estás, que cierres tus ojitos y vayamos en oración a nuestro Padre Celestial. Hermana Leti, Pastor, adelante, hermana Leti, adelante. buenos días, pastor, allá a todos. Yo quiero que oren mucho por mí, pastor, porque ahorita me van bueno, me van a dar me van a hacer unos estudios porque ¿qué cree que tengo desgaste de cartílago? Ya lo tengo muy avanzado, ya casi no puedo caminar mucho ni nada. Entonces, quiero que oren por mí para que Dios pueda usar, pues, a la persona, ¿verdad? Que sí me hacen mi cirugía, me mandaron a trabajo social. Apenas lo estoy haciendo el movimiento de todo, entonces quiero que por favor oren por mí, pastor, y por mis hijos que usted sabe que se salieron y ya no van. Es Nazael y Esmeralda, pastor. Esa es mi petición Ok, por todas hermana. nuestras iglesias y por la salud de todo. Claro, Gracias. hermana, estaremos hablando por ello. Así que ahí donde estás, cerramos los ojitos y oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y que en medio de la espera que podemos tener, tú estás obrando de maneras increíbles. Ayúdanos a siempre confiar en tus promesas y a tener en mente, Señor, en todo momento tu amor, tu cariño, tu ternura y que siempre obras en favor de tus hijos. Has escuchado las peticiones de salud, de espiritualidad, por los hijos, Señor, y queremos pedirte que tú dé la respuesta adecuada y necesitada en cada uno de los corazones. Pongo a mi hermana Lupita en tus manos, pongo a mi hermana Anita en tus manos, pongo a mi hermana Leti en tus manos, Señor, que las peticiones externadas puedan encontrar la respuesta adecuada según la necesidad espiritual que tenemos. Y que tú, Señor, puedas fortalecer nuestra fe a cada momento. Y un día, Señor, esas oraciones realizadas en favor de los hijos, de aquellos que amamos, puedan recibir la respuesta adecuada, llevándonos sorpresa, Señor, de que tú has tocado a los corazones. Pongo a mis iglesias en tus manos, Señor, la espiritualidad de las mismas, y pongo a cada uno de aquellos de que estamos conectados en esta hora y aquellos que verán esa transmisión posteriormente. Sé con nosotros, guíanos en este día, Señor, y que tu presencia sea con nosotros en cada momento. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, quiero desearles un feliz día. Hoy es viernes, así que mañana no tendremos reunión de Zoom, pero el domingo nos encontramos en punto de las 5:30. Así que reciban un feliz sábado desde las tierras de Montemorelos. Todavía aquí andamos en Montemorelos. Reciban un fuerte abrazo, un saludo. Que la paz del cielo sea con ustedes, les acompañe y que este sábado puedan disfrutarlo en compañía de los seres queridos, pero también que podamos tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Mis amados, el Señor les bendiga, el Señor les guarde y este sábado sea una bendición para todos. Nos reencontramos el domingo en punto de las 5:30. Bendiciones.